Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de la semana del servicio informativo de TV COP, día lunes 12 de junio. Gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla. Y arrancamos esta semana con mucho frío, mucho viento también, viento que hubo el fin de semana, sobre todo el día sábado. Y hoy tenemos el cielo mayormente cubierto, una temperatura mínima de 3 grados bajo cero, la máxima de 6 grados nada más, la densidad del viento es de 9 kilómetros en la hora, las ráfagas de 12 kilómetros en la hora en dirección noroeste. Y según lo que nos promete la IC, tendremos una semana con cielo mayormente despejado y paulatino ascenso de la temperatura. Pero me parece que se viene una semana muy fresca para aquí, para el centro de nuestra provincia y para la provincia en general. Pero bueno, hablamos de los zapalinos. Pasamos ahora a hablar de las noticias locales y hablamos de las elecciones internas de Aten, y en este caso dialogamos con Fanny Mancilla y Ángel Salazar, que son candidatos a la lista de trabajadores por una educación popular, elecciones que se van a estar llevando adelante el día 14 de junio del 2017. Y en este caso se presentan candidatos a vocales de nivel inicial primario, vocales para nivel medio, técnico superior y consejeros para el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Nos encontramos con integrantes de la lista del TEP de Aten, que este próximo 14 de junio van a tener elecciones, y en este momento nos encontramos con Fanny Mancilla, que va como vocal de nivel inicial y primario, y con Ángel Salazar, consejero para el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Bueno, la educación hoy es un tema que muchos como comunidad nos debemos realmente poner a pensar de cómo está la educación, y me imagino ustedes que son docentes, que tienen la posibilidad de trabajar desde el gremio. Son muchas las cosas que hay por hacer, ¿no? Por mejorar, sobre todo en la educación pública. Sí, buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, es verdad, justamente esta instancia de elecciones internas de nuestro sindicato tiene que ver con eso, porque son los cargos de representación en el Consejo y son de representación sindical, porque en esta instancia se elige cuáles van a ser los compañeros y compañeras que vamos a compulsar a fin de año contra la lista del gobierno. Y en estos espacios es donde, con la fuerza de la organización sindical, que en la nuestra es Aten, se debaten las políticas educativas. Las iniciativas en general las tenemos el sindicato, los compañeros electos por Aten, y tiene que ver con lo que pasa en la escuela, tiene que ver con lo que pasa en las designaciones, con las conquistas que tienen que ver con nuestras condiciones laborales y con nuestros alumnos también. Incluso, en las luchas que ustedes llevan adelante siempre plantean, ¿no?, que la lucha por la educación abarca un montón de casos que no son solamente el buen salario o el salario digno para un docente, ¿no? Sí, siempre pasa que los docentes somos noticia cuando hacemos paro, y insisto en que pasan muchas cosas en las escuelas hermosísimas que tienen que ver con campamentos, con premios internacionales a nuestros alumnos si son de escuelas públicas, las reuniones que las docentes tienen con las familias, con los padres, las jornadas de trabajo con las ferias de ciencia, los campamentos, las cenas, natación, las actividades deportivas, todos los talleres, todo eso pasa en la escuela pública, y estos espacios tienen que ver con esto, porque es debatir, es opinar sobre qué educación queremos. Nosotros luchamos porque somos de Aten, pero también creemos que son espacios donde hay pelea por los debates educativos, por lo que pasa en nuestras escuelas, y también con lo que tienen que ver con nuestros derechos, porque en el Consejo Provincial de Educación se debate la creación de cargos, las posibilidades de creaciones de nuevas figuras dentro de las escuelas, como por ejemplo lo que se conquistó hace poco, que fueron 50 cargos de maestro bibliotecario para las escuelas primarias, que son cargos pedagógicos de tiempo completo, con una condición laboral bastante aceptable, que está el bibliotecario en la escuela, y no es solo para entregar y recibir libros, es una función que acompaña a la maestra, a los maestros, es una función pedagógica.
Claro, porque muchas veces, bueno, incluso cuando uno iba a la escuela, ¿no? Se daba cuenta que el bibliotecario siempre estaba al tanto de los temas que por ahí el docente iba a trabajar, entonces ya sabía qué libros, por ejemplo, iban a tener más salida en esa semana. Exactamente, por eso nosotros reivindicamos mucho esto de los cargos de bibliotecario, porque es una función, como vos decís, pedagógica, que es la biblioteca en la escuela acompaña el desarrollo didáctico, el desarrollo pedagógico, y por eso para ocupar estos cargos tenés que ser bibliotecario y maestro de primaria. No puede otra persona tomar estos lugares. Ángel, buenos días. ¿Cómo está el instituto actualmente? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a nosotros la verdad que nos ha ocupado mucho tiempo el año pasado y mucha militancia. Esto que tiene que ver con la defensa de nuestra caja asistencial y previsional. El año pasado se sancionó a nivel nacional una ley que fue dada a conocer al conjunto de la sociedad como Ley de Blanqueo de Capitales. Es una ley ómnibus, digo, tiene muchos aspectos ahí adentro, también se la dio a conocer como Ley de Reparación Histórica de los Jubilados. Esta ley plantea un proceso de armonización de las cajas previsionales que aún se mantienen en la órbita de las provincias. Es así que a partir de la sanción de esta ley nos hemos dado una política muy agresiva en términos de defender nuestros derechos como trabajadores. El año pasado fuimos a la legislatura en múltiples oportunidades, movilizados, con permanencia fuera de la legislatura, pero también en instancias donde nuestros compañeros estaban en las aulas y sin embargo desde la conducción provincial se visitó a cada uno de los bloques que componen esta legislatura y logramos finalmente, después de un extenso proceso, la declaración 1936 de ese organismo que rechaza ese proceso de armonización planteado en la ley nacional. Y esto tiene que ver claramente con la defensa de nuestras condiciones previsionales, ¿no? Esta declaración, como te decía, fue apoyada por 29 diputados, solo 3 diputados la votaron en contra, que son los 3 diputados del PRO, y esa es una muestra clara y contundente de la línea política que tenemos como espacio, ¿no? Como TEP, y con el compromiso en defensa de nuestros derechos. El instituto hoy atraviesa una situación que es compleja en términos de que hay un gran negociado con nuestra caja asistencial. Hemos visto año tras año cómo las corporaciones médicas han crecido de manera exponencial y eso ha ido en detrimento también de la salud pública, ¿no? Nosotros claramente hemos denunciado cada uno de esos negociados, entendiendo que la salud es un derecho social que tenemos el conjunto de los trabajadores y que a partir de la mercantilización de la salud han generado una condición como para que esos organismos privados se desarrollen de manera descomunal y que esto claramente atenta contra la salud pública también. Es decir que, hemos dado muestra de un claro compromiso en defensa de nuestra caja previsional. Este año, en el marco del conflicto de principio de años, como bien vos decías, ATEN siempre plantea pliegos que son integrales, ¿no? Y en ese pliego integral donde planteábamos la necesidad de recomponer nuestro salario, porque somos trabajadores, vivimos de nuestro salario, pero además defendemos fuertemente la educación pública. Le pedíamos al gobierno presupuesto educativo, por eso lo que Fanny te comentaba recién respecto de creaciones de cargo, por eso también hemos ampliado derecho en el marco del Consejo Provincial de Educación en lo que se refiere a derechos para nuestras compañeras y compañeros. Y en el instituto ha sido similar, hemos estado con un proceso donde a principio de año le planteamos también, le exigimos al gobierno provincial que nosotros como trabajadores no vamos a resignar derechos en materia de derecho previsional y logramos en esa acta donde se firmó el acuerdo salarial el compromiso del Ejecutivo de no avanzar en ese proceso de armonización. Para nosotros esos han sido 2 pasos fundamentales. Pero también entendemos que estos espacios de representación allí en el Consejo de Administración nos permiten al conjunto de los trabajadores estar al tanto de qué se discute y también poder tener la posibilidad de plantear la ampliación de derechos en una cobertura social que año tras año hemos visto que ha venido en desmedro y en perjuicio del conjunto de los trabajadores.
Bueno, y es verdad que cuando hablamos de instituto hablamos de derechos, obviamente de la salud de los docentes, pero también muchas veces y en este último tiempo se ha hablado de, o se ha relacionado la salud con la violencia de género, ¿no? Desde la multisectorial, incluso de ATEN, que marcha con Ni Una Menos, se ha planteado también esto de decir, bueno, esta falta de profesionales de la salud o la decadencia de instituto que afecta directamente a que por ahí docentes no tengan un profesional donde puedan atenderse acá en la localidad, que tengan que viajar, que lleva un montón de cosas, se relaciona directamente con la violencia de género. Sí, bueno, nosotros como espacio político, la verdad que uno de los ejes centrales ha sido el militar y el pelear por igualdad de derecho en términos de género, ¿no? Y hemos logrado, de hecho, en el Consejo la resolución 1633, es una resolución que viene a dar cobertura a las compañeras que sufren violencia de género, con el agravante que eran posteriormente revictimizadas por los propios estamentos del Estado. Y te doy un ejemplo. Una compañera que sufría violencia de género, al no tener nada que la amparara y que pudiera sobrellevar esa situación, tenía que recurrir a algún tipo de licencia como la licencia psicológica. Y esto, a la hora de disputar la patria potestad de los hijos, la dejaba claramente a la compañera víctima en inferioridad de condiciones, porque el violento usaba ese certificado para argumentar que no estaba en condiciones de hacerse cargo de sus hijos. Es decir que esta normativa en la que hemos podido ampliar, que claramente viene a reparar una deuda histórica que había con las compañeras, tiene que ver con la defensa de los derechos de cada uno de nuestros compañeros, pero trasciende incluso eso, porque tiene que ver con el resguardo también de nuestros niños y niñas que, producto de esta situación que te decía, también quedaban en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir que nosotros hemos tenido claramente una línea política que trata de abordar desde múltiples aspectos el tema de la capacitación docente también, que también tiene que ver con esto. Digo, hay una ley nacional que es la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. La hemos venido impulsando fuertemente porque entendemos que para lograr una sociedad más justa es necesario respetar una ley tan importante como esta, que tiene que ver con el respeto a la igualdad de género, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que mencionábamos recién de la decadencia de la caja chica del instituto, si bien afecta en su mayoría y casi por igual, digamos, pero ¿qué diferencia hay entre el docente activo y el jubilado? Mirá, la verdad que en esta provincia, y esa es otra muestra más, si se quiere, en esto que te decía de defender nuestras condiciones previsionales. Nosotros somos la única provincia donde sus jubilados docentes cobran el FONIT, es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Eso es una suma que se paga en negro, y de hecho nosotros hasta no hace mucho tiempo también era de la misma manera. El año pasado logramos que esa suma sea remunerativa. Todas las sumas remunerativas de nuestro salario son remunerativas precisamente porque remuneran y se calcula de ahí el porcentaje que tributamos a la caja previsional. Una de nuestras consignas que hemos tenido siempre en la organización sindical es la pelea por el salario en blanco. Esto tiene que ver con la defensa de nuestro instituto, porque el desfinanciamiento que se provoca en el instituto en gran medida tiene que ver con que de los aportes que tiene un trabajador activo, aporta porcentualmente tanto a la caja previsional como asistencial, en el caso de los docentes un 16,5 para lo previsional y un 5,5 para lo asistencial. Y como este cálculo se hace sobre el salario en blanco, si yo tengo el 20, el 30 o el 40% de mi salario en negro, sobre ese monto no calculo lo que tributo al instituto. Entonces ahí se va provocando una suerte de financiamiento. Desde nuestro espacio político hemos defendido claramente la caja previsional, y por eso es que le hemos exigido al gobierno que no solo nuestro salario mejore, sino que en calidad ese salario sea bueno, porque tiene que ver con la defensa de nuestra caja, ¿no? Fanny, y recién le preguntaba las diferencias a él sobre el instituto, y ahora te quiero consultar a vos sobre la diferencia entre, si bien ATEN defiende la escuela pública y es lo que todos debemos defender, la escuela pública, pero hoy por ejemplo escuchás a muchos papás decir, bueno, ya casi no vemos la diferencia entre la escuela pública y la privada, teniendo en cuenta, ¿no?,
los gastos que a diario tienen también con los chicos, bueno, las faltas de clase en la escuela privada por ahí quizás no la tiene tanto, pero bueno, tiene que ver con esta lucha que ustedes llevan adelante. ¿Qué me puedes decir de esta diferencia o de las similitudes? Y en realidad esta disputa que aparece mediáticamente generalmente se da cuando comienza un conflicto docente, porque es cuando nosotros hacemos paro y salen todos los medios de comunicación, los maestros, ATEN está de paro, y bueno, a nosotros también nos molesta llegar a esta instancia, porque los maestros no es que queremos hacer paro, y se genera toda una sensación que pone a la escuela pública o intenta poner a los maestros y a la escuela pública en el peor lugar y a la escuela privada en el mejor. Para que conozcamos un poquito, por ejemplo, las designaciones en la escuela privada se hacen en la escuela. El director o los dueños de la escuela deciden quién viene a trabajar. Eso no tiene ninguna supervisión del Estado. Nosotros creemos que si hay alguien que considera que pone una escuela o que tiene una escuela privada, lo mínimo que tiene que existir es una designación que pase por la Junta de Clasificación, que es donde se clasifica y se valora el título, y eso ubica a los docentes en un determinado lugar. Cada maestra que accede a tomar un cargo en la escuela pública lo hace porque tiene un título y porque fue clasificada y valorada, y después va aumentando ese puntaje a lo largo de los años y es clasificado, y por eso va en un orden de listado. En la escuela privada no pasa eso. De hecho, muchas veces hay docentes que no tienen título trabajando en la escuela privada. Hay una creencia que la escuela privada es mejor, se intenta instalar. Lo que sucede es que cuando hay un conflicto docente aparece esto que los chicos no tienen clase, que digamos que la preocupación es compartida, porque a nosotros nos molesta. Este año ha sido la muestra de eso, cómo nosotros terminamos un conflicto, cerramos un acuerdo, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Y pasó un mes. ¿Por qué se llega a esta instancia cuando se podría resolver de parte del gobierno muchísimo antes? Nuestra conducción sindical le dijo al gobierno que nos podíamos reunir en enero, que nos reunamos antes que comiencen las clases. Todo esto es por lo que, bueno, como vos decías recién, se genera toda esta situación que la verdad que a nosotros, a los maestros, nos duele, nos molesta, porque no nos gusta hacer noticia. Insisto en que nos gusta hacer noticia por las cosas que se hacen en la escuela pública. Esta confusión de la que mencionabas, ¿la genera el Estado? Y a mí me parece que se genera, por ejemplo, en el año 2007 se intensificó esta campaña, no es casual. No es que casualmente todos los medios de prensa comienzan a hablar mal de los maestros y de los docentes. Hay una intención política de desvalorización de la escuela pública. Si tenemos un presidente de la Nación que habla de caer en la escuela pública, esto obviamente es lo que piensa. Lo que pasó ese día mostró lo que su cabeza y su visión de la vida quedó plasmada y demostrada, lo que él opina, que cuando no queda otra se queda en la escuela pública. Nosotros queremos a la escuela pública, y los maestros y las maestras también, y la defendemos, y en realidad las maestras sostenemos a la escuela pública, porque cuando una escuela no funciona porque no hay gas, nosotros venimos de recorrer toda la provincia, y no es solamente ahora, recorremos porque ocupamos estos espacios, ¿no? Conocemos la mayoría de las escuelas y las localidades de toda la provincia. Veníamos en el caso de los Miches, que estuvo unos días sin clases porque no había gas en una provincia petrolera. Entonces esto es lo que se pone en debate y en discusión, ¿no? Cuando hablamos de la escuela pública y de la escuela privada, es donde el valor que se le da a la tarea docente. Bueno, ¿quién nos acompaña en el caso de ustedes que van al frente en el caso tuyo, Fanny, vocal de nivel inicial y primario? Sí, en el caso para la vocalía, como suplente va Ariel Pino, que es un maestro de Neuquén, es un compañero joven, 30 años tiene de docente y fue secretario general de la seccional Capital. También va Sandra Pagano, que es una compañera de acá de Zapala, Silvana Godoy, que es otra compañera de Cutralcó, y José Martínez, que es un compañero de San Martín de los Andes. Y después hay un montón de otros compañeros, porque es muy, muy larga la lista.
Y para media, como vocal de media, va el compañero Gustavo Aguirre, que es uno de los impulsores de la transformación curricular en media, que es pensar, escribir y participar y opinar sobre qué escuela secundaria queremos. Esa es la transformación curricular. En el caso de Ángel. Casualmente también una zapalina va la compañera suplente Estela Riquelme, ella va como suplente por los activos, y en el caso de los pasivos va el compañero José Luis Abanco, un compañero histórico de ATEN, de los fundadores de nuestra organización sindical, y el compañero Chichi Amici es su suplente, otro de los compañeros también históricos de ATEN. Así que bueno, como te decía Fanny, tenemos una lista que es muy representativa en términos geográficos, pero también es muy representativa por los compañeros que la integran, que han dado muestra de su militancia y de su compromiso por la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa de la escuela pública. En caso de ganar, ¿cuánto tiempo es el cargo que ocupan? En el caso del instituto, este año casualmente coinciden las elecciones, el mandato en el instituto es de 3 años y en el caso del Consejo Provincial de Educación el mandato es de 4 años. Bueno, bastante tiempo, hay mucho para trabajar, ¿no? Sí, la verdad que eso permite proyectar y desarrollar distintas, desde la normativa hasta todo lo que tenga que ver con lo educativo. Te permite pensar y proyectar un poco más. Bueno, entonces es importante que todos participen en estas elecciones el 14 de junio. Exactamente, el 14 votamos todos los afiliados a TEN, jubilados, auxiliares de servicio, interinos, suplentes, todos votamos el 14 los que estemos afiliados. Esta instancia es importante fortalecerla porque cuanto mayor sea el porcentaje es el respaldo que tenemos después a fin de año para competir contra la lista del gobierno. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos por el espacio.